Atención El Salvador. 115 años. Escúchalo bien, porque tu cerebro va a intentar rechazar esa cifra como si fuera un error de imprenta. 115 años de cárcel para una sola mujer, dictados por un tribunal de El Salvador, y antes de que termine este video vas a entender exactamente por qué esa mujer, conocida en las calles de San Salvador Centro como Chocola, terminó con la condena individual más alta jamás impuesta a una mujer dentro de la guerra contra las pandillas que el gobierno de Nayib Bukele libra desde 2022. Si te interesa conocer las capturas más impactantes y los operativos más contundentes contra la delincuencia en El Salvador, este es el canal correcto, y te invito a suscribirte ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar es apenas el principio de una historia que todavía se sigue escribiendo dentro de los tribunales del país. Esta historia está inspirada en hechos reales confirmados por la Fiscalía General de la República. La condena de 115 años de prisión contra Esmeralda Beatriz Mendoza Quesada, alias Chocola, dictada por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, dentro de un proceso judicial que impuso hasta 397 años de cárcel a los miembros de una estructura de la pandilla 18 sureños. Ese dato, la cifra exacta de la condena, la identidad de la acusada, el tribunal y el rango de años en que ocurrieron los delitos, está confirmado oficialmente. Lo que las autoridades no detallaron públicamente son los pormenores exactos de cada jornada de extorsión, cada conversación interna de la estructura o cada instante específico dentro de los allanamientos. Esos fragmentos, que vas a escuchar a lo largo del relato, son una reconstrucción narrativa basada en los patrones de operación documentados para este tipo de estructuras criminales en San Salvador Centro entre 2021 y 2022. Y no deben tomarse como una transcripción literal de hechos verificados en ese nivel de detalle. ¿Cómo llega una mujer a acumular más años de condena que la mayoría de los hombres que históricamente han sido considerados los criminales más peligrosos de El Salvador? Esa es la pregunta que atraviesa todo este caso. Y la respuesta empieza mucho antes de que el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado leyera la sentencia. Empieza en los barrios de Comunidad Modelo 2 y 3, en Peralta, en Barrio Lourdes y en San Luis Portales, zonas del corazón de San Salvador, donde la pandilla 18 sureños, a través de clicas como Tribu San Salvador, Six Bone Break Locos Sureños, también conocida como Sexta Quebranta Hueso, y Tiny Locos Sureños, había construido durante años un sistema de control territorial que no dependía solo de la violencia directa, sino de una red de cobro sistemático a comerciantes, transportistas y familias enteras, que no tenían más opción que pagar para poder seguir viviendo en sus propios barrios. La Fiscalía documentó que un total de 45 pandilleros fueron procesados como parte de esta estructura, acusados de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, proposición y conspiración en delitos de homicidio y homicidio agravado, tráfico ilícito de drogas y privación de libertad. Pero dentro de ese universo de 45 procesados, hubo un pequeño grupo cuyas condenas rompieron cualquier expectativa, y en ese grupo, una mujer superó a todos los demás excepto a un solo hombre. Ese hombre era Pedro Melara Romero, alias Caballo, quien fue juzgado en ausencia y condenado a 397 años de prisión, la pena más alta de todo el proceso. Justo debajo de él, con 180 años, apareció Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol. Y en tercer lugar, superando a decenas de hombres procesados en el mismo juicio, apareció Esmeralda Beatriz Mendoza Quesada, alias Chocola, con 115 años de prisión. Para entender lo que significa esa cifra, hay que entender primero cómo operaba realmente esta estructura dentro de los barrios de San Salvador Centro. Según los patrones documentados por las autoridades para este tipo de clicas, la extorsión no era un evento aislado, sino una rutina calculada con roles definidos dentro de la organización. Existían los llamados corredores de programa, encargados de administrar el dinero recaudado y hacerlo llegar a los líderes de clica, muchas veces incluso a quienes ya estaban dentro de los centros penales. Existían los palabreros, que daban las órdenes directas sobre quién debía pagar y cuánto. Existían los chequeos y los observadores, encargados de vigilar los movimientos de la policía y de las posibles víctimas. Y existían los llamados postes y paros, encargados de detectar cualquier amenaza para la estructura en tiempo real, avisando de inmediato si un vehículo policial se acercaba a la zona.
Lo que la investigación reveló es que una estructura criminal de este tamaño no sobrevive únicamente con violencia, sobrevive con organización, con roles claros y con una jerarquía que decide quién cobra, cuánto se cobra y qué pasa si alguien se niega a pagar. Y dentro de esa jerarquía, la fiscalía identificó a 4 líderes de clica, además de otros miembros que tuvieron una participación directa en la mayoría de los delitos investigados. Esmeralda Beatriz Mendoza Quesada apareció señalada entre quienes ejercían un rol de mando dentro de esa cadena de decisiones, lo que explica por qué su condena terminó siendo tan alta comparada con la de decenas de otros procesados en el mismo expediente. Ahora bien, aquí viene la pregunta que probablemente ya te estás haciendo. ¿Por qué una mujer terminó con una condena más alta que la de hombres que durante años fueron señalados como los verdaderos rostros del terror de las pandillas en El Salvador? La respuesta tiene que ver con algo que muchas veces se subestima en el análisis de las estructuras criminales centroamericanas. Dentro de la pandilla 18 sureños, así como dentro de la Mara Salvatrucha, las mujeres no ocupan únicamente roles secundarios. En algunas clicas, las mujeres llegan a controlar directamente el manejo del dinero producto de la extorsión, a coordinar la logística de comunicación entre miembros presos y miembros libres, y en algunos casos documentados por investigaciones periodísticas y académicas sobre pandillas centroamericanas, incluso a dar órdenes directas sobre operaciones específicas dentro de su territorio. Y aquí aparece el primer gran giro de esta historia. Chocola no fue la única mujer que rompió récords en este mismo expediente. Junto a ella, el mismo tribunal condenó a Miriam Elizabeth Benítez Gutiérrez, alias Miriam, a 109 años de prisión. También condenó a Jacqueline Lisbeth Flores Enríquez, alias Jacqueline, a 100 años. Y condenó a Alma Yanira Sosa Vides, alias Alma, a 94 años, una cifra que hasta este mismo juicio había representado la condena más alta registrada para una mujer dentro de este tipo de procesos. Es decir, en un solo expediente judicial, 4 mujeres terminaron acumulando entre ellas 418 años de prisión, una cifra que por sí sola supera la condena más alta jamás impuesta a un hombre en muchos otros procesos judiciales de menor escala en el país. ¿Qué significa esto sobre el papel real de las mujeres dentro de las estructuras de pandillas en El Salvador? Durante años, el discurso público y buena parte de la cobertura mediática sobre las pandillas centroamericanas presentó a las mujeres casi exclusivamente como víctimas, parejas de pandilleros o colaboradoras de bajo perfil. Este expediente judicial cuenta una historia distinta. 4 mujeres, procesadas en el mismo juicio, alcanzando condenas que las colocan entre las 10 sentencias más altas de todo el proceso contra 45 pandilleros, muchos de ellos hombres con largos historiales de homicidios documentados. Eso obliga a repensar la manera en que se entiende la estructura interna del crimen organizado en la región. Volvamos al terreno, a los barrios donde según los patrones documentados operaba esta red. Comunidad Modelo 2 y 3, Peralta, Barrio Lourdes y San Luis Portales, no son nombres abstractos. Son zonas densamente pobladas del área metropolitana de San Salvador, atravesadas por calles estrechas, mercados informales y pequeños negocios familiares que durante años vivieron bajo un sistema de cuotas obligatorias. La fiscalía estableció que a varias de las víctimas las privaron de libertad para golpearlas y amenazarlas, con el objetivo de que cumplieran las exigencias económicas de la estructura. A otras personas, como comerciantes informales y pequeños empresarios, les exigieron grandes cantidades de dinero a cambio de no causarles daños físicos o materiales. Ese es el mecanismo documentado oficialmente: coerción directa, amenaza constante y una relación de dependencia forzada entre la pandilla y la economía informal del barrio. Aquí aparece un nuevo gancho. ¿Qué pasaba con quienes se negaban a pagar? Según los patrones generales documentados para estructuras de este tipo en la región, la negativa a pagar podía escalar rápidamente desde amenazas verbales hasta agresiones físicas, privación de libertad temporal como método de presión, y en los casos más extremos, homicidios que servían como advertencia para el resto del sector. De hecho, entre los delitos por los que fue procesada esta estructura completa aparecen no solo extorsión agravada, sino también proposición y conspiración en delitos de homicidio y homicidio agravado, lo que confirma que la violencia letal formaba parte del catálogo de herramientas de control territorial de esta clica, más allá del cobro económico rutinario. Durante meses, mientras las víctimas seguían pagando por miedo,
Equipos de la Fiscalía y de la Policía Nacional Civil trabajaron en la construcción del caso. ¿Cómo se investiga una estructura de este tamaño sin que la propia pandilla se entere y desmantele sus operaciones antes de tiempo? El proceso típico en este tipo de casos combina inteligencia policial de largo plazo, testimonios protegidos de víctimas y excolaboradores, análisis de comunicaciones y seguimiento financiero de los flujos de dinero producto de la extorsión. En estructuras de la pandilla 18 sureños de este tamaño, la investigación suele extenderse durante meses, e incluso años, antes de que se emitan las primeras órdenes de captura, precisamente para evitar que una sola detención alerte al resto de la red y provoque la desaparición de pruebas o de testigos clave. Y ahora llega otro giro importante en esta historia. Los delitos que hoy sostienen la condena de 115 años contra Chocola no ocurrieron hace una década, sino entre 2021 y 2022, justo en el periodo previo al régimen de excepción que Bukele declaró el 27 de marzo de ese mismo año. Esto significa que buena parte de estos hechos se cometieron cuando la pandilla todavía operaba con relativa libertad en las calles de San Salvador Centro, antes de que el estado de excepción cambiara por completo las reglas del juego para las estructuras criminales del país. Es decir, esta historia documenta el antes del gran giro en la política de seguridad salvadoreña, el momento en que estas clicas todavía se sentían con el control suficiente para extorsionar abiertamente a comerciantes y familias sin temor a consecuencias inmediatas. Entonces, ¿qué cambió para que finalmente cayera toda la estructura? El régimen de excepción, declarado tras una ola de homicidios que dejó 87 muertos en apenas 72 horas a finales de marzo de 2022, dio a las autoridades salvadoreñas herramientas legales excepcionales, detenciones masivas, suspensión de ciertas garantías procesales y una capacidad de presión sin precedentes sobre las estructuras de pandillas. En ese nuevo contexto, muchas investigaciones que llevaban meses en construcción pudieron finalmente materializarse en capturas masivas y juicios colectivos, como el que terminó con la condena de 115 años contra Chocola, y con condenas para otros 44 procesados de la misma estructura. Aquí tienes otro dato que quizás no conocías. En El Salvador, el Código Penal originalmente establecía un tope máximo de 60 años de prisión efectiva, sin importar cuántos delitos acumulara una persona. Pero bajo la actual administración, el Congreso salvadoreño, controlado por aliados del presidente Bukele, avanzó reformas que permiten que las condenas nominales se acumulen más allá de ese límite tradicional, generando cifras como los 1090 años impuestos en 2022 al líder de la Mara Salvatrucha, César Alfredo Romero Chávez, los 1310 años contra Wilmer Alexander Segovia Telles en 2023, o los 945 años contra Miguel Ángel Portillo ese mismo año. Estas cifras no significan que la persona vaya a pasar literalmente 1000 años en prisión, sino que representan la suma matemática de las penas correspondientes a cada delito individual del que fue declarada culpable, un mecanismo que busca dejar constancia judicial exacta de la magnitud del daño causado, incluso si el cumplimiento efectivo está sujeto a los topes que establece la ley salvadoreña. Eso no resta gravedad a la condena de Chocola, 115 años, incluso bajo cualquier interpretación del sistema penal salvadoreño, representa en la práctica una sentencia de cadena perpetua para cualquier ser humano. Y a diferencia de condenas nominales de cientos o miles de años que en ocasiones generan debate sobre su función simbólica, 115 años ya se ubica en un terreno donde prácticamente ninguna persona condenada podría llegar a cumplirla y salir con vida en libertad, lo que convierte esta sentencia en una de las más contundentes jamás impuestas específicamente contra una mujer en el marco de la guerra contra las pandillas. Ahora bien, llegamos al corazón de esta historia. ¿Qué reveló exactamente la investigación sobre el papel específico de Chocola dentro de esta estructura? De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la clica a la que pertenecía operaba bajo una lógica de control estricto del territorio, donde cada colaborador tenía asignada una función específica dentro del ciclo de extorsión: identificación de comercios y transportistas objetivo, fijación de la cuota mensual o semanal exigida, cobro directo o a través de intermediarios, y aplicación de represalias en caso de incumplimiento. La ubicación de Chocola dentro de la jerarquía señalada por la Fiscalía, junto a otros líderes de clica identificados en el proceso, indica que su rol no se limitaba a la ejecución de órdenes,
sino que formaba parte del núcleo de decisión que determinaba cómo y cuándo se aplicaba la presión sobre las víctimas. Y aquí aparece un dato que conecta directamente con el minuto más importante de este video. La comparación entre las 4 condenas femeninas de este mismo expediente no es casualidad, sino el reflejo de una jerarquía interna real dentro de la clica. Si ordenamos las condenas de mayor a menor, Chocola con 115 años encabeza el grupo, seguida por Miriam con 109, Jacqueline con 100 y Alma con 94. Ese orden descendente, casi simétrico, sugiere que el tribunal no solo consideró el número absoluto de delitos individuales, sino también el peso relativo de la participación de cada una dentro de la estructura de mando. En otras palabras, la diferencia de pocos años entre cada una de estas 4 mujeres podría estar directamente relacionada con matices específicos de responsabilidad que la Fiscalía logró probar durante el proceso, como la cantidad exacta de víctimas vinculadas a cada una, el número de hechos de extorsión agravada comprobados, o su cercanía a decisiones de mayor gravedad, como las conspiraciones de homicidio. Pero todavía queda una pregunta abierta. ¿Qué pasó con los hombres de esta misma estructura que, a pesar de tener historiales de violencia más directa, terminaron con condenas menores que las de estas 4 mujeres? Entre los sentenciados aparecen también Israel Antonio Gómez Sarabia, alias Isra, con 89 años, José David Ayala Renderos, alias Morro, con 74 años, Juan José Sandoval Alvarado, alias Saico, con 78 años, y José Enrique Chicas, alias Viejo Barba, con 66 años. Todos ellos, hombres con roles documentados de participación directa en los delitos, terminaron con condenas más bajas que las de Chocola, Miriam y Jacqueline. Esto refuerza la idea de que, dentro de esta estructura específica, el control administrativo y de mando, terreno que según los patrones investigados en este tipo de clicas, suele quedar en manos de figuras con capacidad de coordinación y gestión, pesó tanto o más que la participación directa en hechos de violencia física, a la hora de determinar la magnitud de la condena final. Ahora llega el momento en que todo el rompecabezas se termina de armar, el día del fallo. Aunque las autoridades no detallaron públicamente cada intervención dentro de la sala de audiencias, sí confirmaron que todas las penas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras un proceso judicial que evaluó la responsabilidad individual de cada uno de los 45 procesados dentro de la estructura de Pandilla 18 Sureños que operó entre 2021 y 2022 en San Salvador Centro. La lectura de las condenas, encabezada por la cifra de 397 años contra Caballo, seguida por los 180 años de Frijol y los 115 años de Chocola, marcó el cierre de un proceso que la Fiscalía había construido durante meses de investigación silenciosa, entrevistas a víctimas y análisis de la red de extorsión que sostenía a esta clica. Y aquí está el dato que probablemente todavía no habías conectado. Esta condena no solo cierra un capítulo judicial, sino que redefine el techo de lo que significa ser mujer dentro de una estructura de pandilla en El Salvador. Antes de este fallo, la referencia más alta para una condena femenina dentro de este tipo de procesos era la de Alma Yanira Sosa Vides, con 94 años, dictada en un juicio anterior contra la misma red delictiva. La sentencia de 115 años contra Chocola no solo superó esa marca, sino que la superó por 21 años completos, una diferencia que en términos judiciales representa un salto significativo en la valoración de responsabilidad penal. ¿Y qué pasa ahora con Chocola, con Miriam, con Jacqueline y con el resto de los condenados? Bajo el sistema penitenciario salvadoreño actual, marcado por el régimen de excepción y por instalaciones de máxima seguridad como el Centro de Confinamiento del Terrorismo y otros centros penales especializados en el manejo de estructuras de pandillas, las condenas de esta magnitud implican en la práctica un aislamiento definitivo del entorno criminal que estas personas construyeron durante años. Ya no hay comunicación con las clicas en libertad. Ya no hay posibilidad de coordinar extorsiones desde dentro del penal. Y el modelo de control interno que sostuvo a estructuras como esta durante años queda, al menos en el papel, completamente desarticulado para cada una de las personas condenadas en este proceso. Pero la historia no termina con la lectura de la sentencia, porque queda una pregunta que sobrevuela todo este caso. ¿Cuántas estructuras similares siguen operando todavía sin haber sido detectadas?
La Fiscalía ha repetido en múltiples comunicados que este tipo de condenas forman parte de una estrategia más amplia contra las canchas y clicas de la Pandilla 18 y de la Mara Salvatrucha en distintos puntos del país, desde Sonsonate hasta Santa Ana, desde San Miguel hasta Usulután. Cada nuevo juicio masivo revela nuevos nombres, nuevos alias y, en ocasiones, nuevas cifras que rompen récords anteriores, como ocurrió apenas meses después en Santa Ana, donde un hombre identificado como Fernando Antonio Galán, alias Nando, fue condenado en ausencia a 138 años, y una mujer conocida como La Pulga recibió una condena de 68 años por delitos similares de extorsión agravada. Esto nos lleva a la conclusión más importante de todo este análisis. El caso de Chocola no es un hecho aislado, sino una pieza dentro de un patrón sostenido de condenas extremas que el sistema judicial salvadoreño ha adoptado como estrategia central contra las pandillas. Ya no se trata únicamente de capturar a los líderes más visibles o a los responsables directos de homicidios espectaculares. Se trata de desarticular por completo la cadena de mando administrativa que sostiene económicamente a estas estructuras, y eso incluye, de manera cada vez más evidente, a las mujeres que ocuparon roles de gestión, control financiero y coordinación logística dentro de las clicas. Y aquí aparece el último gran giro de esta historia, el que conecta todo lo que hemos visto hasta este punto. La condena de 115 años contra Chocola probablemente no será la más alta impuesta a una mujer por mucho tiempo más. Con el ritmo actual de juicios masivos contra estructuras de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha en distintos departamentos del país, y con la evidencia cada vez más clara de que las mujeres ocupan roles de mando real dentro de estas organizaciones, es probable que en los próximos meses aparezcan nuevos nombres, nuevos alias y nuevas cifras que vuelvan a redefinir lo que hasta ahora consideramos el límite más alto de responsabilidad penal femenina dentro del crimen organizado centroamericano. Lo que sí queda absolutamente claro con este caso es que la guerra contra las pandillas en El Salvador ya no distingue entre roles tradicionalmente asignados por género dentro de las estructuras criminales. Esmeralda Beatriz Mendoza Quesada, alias Chocola, pasó de ser una figura relativamente desconocida fuera de su barrio a convertirse, con una sola sentencia, en la referencia obligada de lo que significa hoy una condena extrema para una mujer dentro del sistema judicial salvadoreño. 115 años que, sumados a los 397 de Caballo, los 180 de Frijol, los 109 de Miriam, los 100 de Jacqueline y los 94 de Alma, forman parte de un mismo expediente que, solo entre sus 10 condenados principales, acumula más de 1000 años de prisión. Si esta historia te dejó pensando en cómo realmente operan estas estructuras por dentro, y en cómo la justicia salvadoreña sigue rompiendo récords mes tras mes en su enfrentamiento contra las pandillas, déjamelo en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal si quieres seguir conociendo, de primera mano, cada nueva captura, cada nuevo juicio, y cada nueva condena que sigue marcando la historia reciente de la seguridad en El Salvador.